Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de física aquí en ayudinga.com. El tema que veremos en el día de hoy es ya nuestro octavo video acerca de lo que es la primera ley de Newton. Así que para eso vamos directo al grano y tenemos el siguiente problema de aplicación que nos dice: Spider-Man empuja hacia arriba su Spider cepillo sobre una ventana vertical con rapidez constante aplicando una fuerza F. El Spider cepillo pesa 12 newtons y el coeficiente de fricción cinética es 0,150. Calcule la magnitud de F y la fuerza normal ejercida por la ventana sobre el cepillo. Bien, que lo primero que tenemos que hacer aquí, pues fácil, hacer un diagrama de cuerpo libre en el que podamos dibujar todas, pero todas las fuerzas que afecten a este cuerpo a lo largo de este movimiento. Así que hacemos un plano cartesiano lo mejor posible. Bien, perfecto. Aquí tenemos una pequeña fuerza que se nos está dando. Esta fuerza posee un determinado ángulo. Entonces, ¿qué hacemos con las fuerzas que tienen ángulo? Pues fácil, la descomponemos vectorialmente. Entonces me queda de la siguiente manera. Como la fuerza va aplicándose hacia arriba, como podemos observar acá, la fuerza se aplica hacia arriba, pero a su vez al momento de aplicarla hacia arriba hace un empuje hacia lo que es la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Pues fácil. Entonces, que la fuerza F va a tener F seno de 53.1 en el eje X, en el eje Y positivo, y en el eje X negativo, como empuja hacia la izquierda, va a ser menos F coseno de 53.1. A ver qué otra fuerza tenemos por acá. Tenemos el peso del Spider cepillo. Y como sabemos, el peso de este cuerpo, independientemente de cómo se realice el movimiento, ya sea si se realiza de manera vertical, si se realiza de manera horizontal, como sea, diagonal, lo que sea, el peso siempre va a apuntar hacia la superficie de nuestro planeta. ¿Por qué? Pues porque el peso va influido por lo que es el campo gravitatorio, la gravedad del planeta y todos esos diversos aspectos. Entonces el peso siempre va a apuntar hacia la superficie. Como diciéndolo en otras palabras, apunta hacia el centro o al núcleo de nuestro planeta. Bien, entonces el peso ya sabemos que va a ir siempre en el eje Y negativo, menos P. Pero ¿qué otra fuerza tenemos por acá? Si me dice que se está dando un coeficiente de fricción cinética, esto quiere decir que hay fuerza de fricción. Va a haber una fuerza de fricción. Pero yo tengo que ver cómo se está haciendo el movimiento. El movimiento se está haciendo en el eje vertical. Tenemos a Spider-Man moviendo un Spider cepillo de arriba hacia abajo o moviéndolo hacia arriba únicamente. No estamos viendo que se hace en el eje horizontal, que vendría sin, podría ser algo así: Spider-Man moviendo su Spider cepillo. Pues, bueno, eso no importa ahorita. Lo que sí importa es que tenemos que saber a qué lado va a actuar lo que es la fuerza de fricción. Sabemos que la fuerza de fricción siempre actúa al contrario al movimiento. Y si el movimiento es hacia arriba, esto quiere decir que la fuerza de fricción va a actuar hacia abajo, es decir, menos Fr. Y como el movimiento se está haciendo en el eje vertical, va en el eje negativo de la Y. Y como la fuerza se da hacia arriba, vendría siendo, o se da hacia arriba, vendría siendo que se coloque en el eje positivo de la Y. Vendría siendo F por acá. Pero ¿qué fuerza tenemos en lo que es el eje X positivo? A ver, yo tengo este cuerpo, vamos a analizarlo de esta manera. Un cuerpo que está aquí. Este cuerpo obviamente, si se encuentra sobre una superficie, va a tener una normal. Pero esta normal siempre, pero siempre, pero siempre, pero siempre, elevado a la 1000, vendría siendo perpendicular a lo que es la superficie de nuestro planeta. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el cuerpo se encuentra en una superficie de manera vertical, pues entonces la normal va a apuntar hacia acá. Es decir, va a ser perpendicular a lo que es el suelo o la superficie en el planeta Tierra. Entonces allá ahí tenemos lo que es la fuerza que va a ir en el eje X positivo de nuestro diagrama de cuerpo libre, que vendría siendo el valor de la normal, que en este caso no es igual al peso por diversos factores que veremos ahorita. Pero vamos a hacer ahora la sumatoria de las fuerzas en X y en Y para comprobar que se cumple la primera condición de equilibrio, que la sumatoria de sus fuerzas en cada uno de los dos ejes debe dar resultado de 0. Así que aplicando la fórmula, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Cuáles son estas fuerzas en X? Pues fácil, la normal con valor positivo menos F3 coseno de 53.1 grados, esto es igual a 0. N, despejemos el valor de la normal. Ahora se va a dar cuenta por qué lo vamos a hacer. Me queda entonces el menos F coseno de 53.1. Lo quiero pasar para el otro lado. Está restando, pasa sumando. Me queda F coseno de 53.1 grados.
Y yo sé que el coseno de 53.1 grados tiene valor. Bueno, eso lo sé si lo busco en mi calculadora. Al menos que yo sea un bicho sumamente monstruoso que logra hacer cálculos aritméticos, matemáticos, trigonométricos en mi cerebro. Créame que lo respetaría si lo logran hacer. Bueno, sabemos por la ayuda de nuestra calculadora o tablito, lo que nos dejen usar, que el coseno de 53.1, redondeado a 2 decimales, tiene como valor 0,60. Así que yo puedo colocar 0,60F. Perfecto. Ya no puedo hacer más ahí, porque no poseo el valor de lo que es la fuerza total. Y si no poseo el valor de esa fuerza, no puedo multiplicarla por 0,60 para hallar lo que es el valor de mi normal. Que casualmente es una de las respuestas que me pide el problema. Pero vamos a probar suerte en la sumatoria de las fuerzas en Y para ver si yo de casualidad logro encontrar ese valor. Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y que tienen valor positivo? Ah, pues fácil. F, seno de 53.1 menos la fuerza de fricción, que ya estamos viendo lo que es la fuerza en el eje de las Y negativo. Esta fuerza que tenemos por acá no va a influir, esto solamente para representar, esta fuerza, como les comentaba, esta F que tenemos por acá es la fuerza total esta, pero solamente era para representar cuál era el sentido del movimiento. Así que si desean la podemos dar, porque ya, como ya la descompusimos en sus componentes en X y en Y, no la tenemos que volver a colocar. Solamente era para especificar el sentido del movimiento. Entonces me queda de esta manera, menos FR, que vendría siendo fuerza de fricción, como ya conocemos, FR. ¿Y qué tenemos otro? Pues el peso. Menos el peso, esto es igual a 0. ¿Qué nos queda ahora? Pues fácil, reemplazar con los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos los siguientes datos. A ver, F, seno de 53.1. El seno lo vamos a reemplazar próximamente. Menos FR. Pero ¿cuál es la fórmula para la FR? O sea, para la fuerza de fricción. FR es igual a μ, que es el coeficiente de fricción cinética, que casualmente es el que me da el problema, multiplicado por lo que es el valor de la normal. Entonces μ, que ya lo conozco, puedo reemplazarlo directamente, 0,150. 0,150 multiplicado por la normal. Esto menos P es igual a 0. ¿Qué puedo hacer ahora? Ustedes notarán que por acá me quedó un pequeño resultado para lo que era la normal. Esto de que normal era igual a 0,60 pues, por F. Bueno, pues este valor vamos a reemplazarlo acá donde tenemos esta normal. Y vamos a ir despejando para que vean que vamos a encontrar todos esos valores alienígenas. Pues fácil, me queda F seno de 53.1 menos 0,150 multiplicado por el valor de la normal, que es 0,60 F, menos el valor de P, que ya podemos reemplazar, que el peso del Spider cepillo vendría siendo de 12,0 newtons. Todo esto igual a 0. ¿Qué podemos hacer acá? Pues fácil, no nos queda más que multiplicar 0,15 por 0,60. Pero si yo quiero, yo puedo ir reemplazando ya el valor del seno de 53,1, que vendría siendo 0,80, redondeado a 2 decimales. Entonces me queda 0,80F menos 0,150 por 0,60 vendría siendo 0,09F, 0,60F menos 12,0. N es igual a 0. ¿Qué podemos hacer acá? Yo quiero despejar el valor de esta fuerza. Sí, esta fuerza, esta F que yo tengo por acá es el valor que yo quiero despejar. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a restar o voy a sumar términos semejantes. Una suma algebraica prácticamente. Tengo 0,80 menos 0,09. Eso me debe dar como resultado 0,71F menos 12,0N es igual a 0. Pero quiero despejar el valor de la F, así que el menos 12,0N, el peso de lo que es el Spider cepillo, está restando, pasa para el otro lado sumando. 0,71F es igual a 12,0N. Entonces, ¿qué me queda acá? Que F es igual a, si yo el 0,71 que yo tengo por acá está multiplicando a la F, que es la que quiero despejar,
pues pasa para el otro lado dividiendo. Me queda entonces 12,0n entre 0,71f. Y eso me da como resultado de mi fuerza total. Esta fuerza que tenemos por acá. La magnitud de la fuerza F que se le aplicó el Spider a Cepillo vendría dándome como resultado de 16,9 newtons. Así que bien, perfecto. ¿Qué hacemos con esta fuerza que ya tenemos por acá? El valor también me pide el valor, los problemas, mejor dicho, también pide el valor de mi normal. Así que entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a mí me quedó una fórmula por acá de normal es igual a 0,60 multiplicado por la fuerza. ¿Qué hacemos entonces? Multiplicamos o reemplazamos en este caso 0,60 por el valor que ya nos dio de nuestra fuerza, que fue 16,9 newtons. Por favor, que nunca se nos olviden las unidades. Entonces multiplicamos 0,60 por 16,9 newtons y eso me da como resultado que el valor de mi normal para el Spider a Cepillo fue de 10,1 newtons. Así que bueno, con esto ya hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario, con cualquier sugerencia, déjenlos por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También les vamos a dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.